Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dale poco valor a las ofensas. Y leemos en el libro a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, dale poco valor a las ofensas. Y es algo muy importante que necesitamos aprender, porque en medio de cargar nuestra cruz, de estar aprendiendo cómo hacerlo, cómo tomarla, y llevarla a través de poner los ojos en Cristo Jesús y el gozo puesto que está por delante, también es importante entender que mientras esto pasa, el diablo no se quedará maniatado y siempre tratará de lanzarnos piedras para hacernos caer, para hacernos tal vez desistir en nuestro proceso. Este versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2 tiene tantas cosas que aprender, y no solo nos dice que Jesús sufrió la cruz mirando el gozo puesto delante de él, que éramos nosotros, sino que además menospreció el oprobio. O sea que mientras él cargaba la cruz, tuvo que menospreciar también el oprobio. Al mirar el gozo que Dios pone delante de nosotros, no solo recibimos fuerzas para llevar nuestra cruz, sino incluso también Él nos da la sabiduría para menospreciar el oprobio. Porque el gozo que Dios pone delante de nosotros no es sino la revelación de nuestro destino, hacia dónde vamos, a encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. El gozo nos señala el final para darnos fuerzas mientras dura el viaje, pero eso que tal vez a uno les da fuerzas, a otros les da repulsión o envidia contra ti. Por eso cuando tomamos nuestra cruz y la cargamos, no solo debemos lidiar con el peso de ella y que cada vez se vaya haciendo más liviana a través de entregar cargas a Dios, sino también con las pedradas del oprobio. Lo que digo, el enemigo no se quedará sentado a esperar que el peso de nuestra cruz cada día se haga más liviana, sino que querrá levantarse y levantar un ejército de apedradores contra nosotros para que nosotros logremos desistir. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender por qué cuando iniciamos un proceso con Dios, a veces hay cosas, no siempre, sobre todo vienen de temores. Cuando tienes temor que algo va a pasar en tu vida cuando aceptes a Cristo Jesús, eso vendrá. Yo, por ejemplo, decía, yo no voy a la iglesia y no acepto a Cristo porque hoy pierdo mi trabajo. He conocido muchas personas que pierden el trabajo y no quiero quedarme sin trabajo, porque uno se queda sin trabajo cuando busca de Dios. Y fue precisamente lo que me pasó, quedé sin trabajo. Y eso no significa que Dios lo mandó, significa que, dice la palabra de Job, el temor que yo tenía me ha sobrevenido. Los temores que nosotros infundamos en nuestra vida vienen, por eso hay que cerrar la puerta al temor. Y es importante entender esto que estoy hablando, estoy explicando, para que entendamos que se vendrán cosas, pero no quiere decir que sea todo lo que pensamos, y también entender que estas cosas las podemos vencer rápidamente en Cristo Jesús, porque si algo pasó fue que Dios me levantó y de ahí me dio un mejor trabajo y hasta el día de hoy me ha sostenido financieramente. O sea que las pedradas que pude sentir en ese momento, gracias a Dios, las menosprecié. Y quiero darme a entender un poquitico qué significa oprobio, qué significa menospreciar el oprobio. Normalmente cuando
alguien nos avergüenza, nos mira feo, nos dice algo ofensivo o tiene alguna actitud de desprecio hacia nosotros. Eso nos hace sentir mal y heridos. Muchas veces hasta pasamos días deprimidos pensando en aquello que nos hicieron o que nos dijeron. O inclusive que no dijeron ni hicieron, sino que con una sola mirada nos dieron a entender todo. Eso pasa porque le damos un valor muy alto a las ofensas que no valen tanto, por eso dice menospreciarlas. Jesús en su palabra nos enseña a no darle valor a las cosas que no tienen valor y sobre todo a las cosas que vienen de los demás con la intención de lastimarnos. Jesús nos enseña a menospreciar el oprobio. Menospreciar es darle menos valor a algo, menos precio, menospreciar, menos valor. Quitarle el valor a algo que nosotros mismos le ponemos el valor. Y oprobio significa vergüenza, descalificación. Cualquier cosa que resulte una amenaza, un obstáculo para nuestra vida, que traiga vergüenza, eso es oprobio. Al unir los significados quedaría un concepto de dar poco valor a los obstáculos que impiden que tú y yo avancemos en nuestra vida, en nuestra carrera. La palabra de Dios nos enseña que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por eso menosprecia el oprobio. Y algo que Dios nos está enseñando hoy, que tenemos que menospreciar el oprobio. Jesús le dio poco valor a las ofensas, a los insultos y a la vergüenza por el gozo que le esperaba. Podemos ver cómo Jesús le da poco valor a las malas intenciones de los maestros de la ley y los fariseos, al querer tenderle trampas, al criticarlo, al hacerle preguntas innecesarias para que él se confundiera y quedara mal. Jesús fue criticado como mentiroso, fue criticado como hijo de una mujer dudosa por su origen, de saber que José no era su padre. Jesús fue juzgado fuertemente, de hecho le decían que él mismo era el diablo y que él poseía demonios. Por eso Jesús muchas veces tuvo que aclarar, pero sin darle importancia a eso. En Juan 8, para dar un ejemplo, versículo 48 y 49, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús les dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Si nos damos cuenta, él aquí no le prestó más intención de lo que ello debiera. Y leí algo que es muy importante, de un libro de David Greco, se llamaba La carrera de los vencedores, y dice que David le hace una pregunta a un joven psicólogo. Él le pregunta cómo podemos ser heridos por otras personas, y el joven le responde: nosotros no somos heridos, ninguna persona puede herirnos, ninguna acción externa podrá herir nuestro corazón. Y él le hace una pregunta retórica: ¿sabes lo que nos hiere? Lo que nos hiere es el proceso mental de nosotros. Eso es lo que nos causa las heridas. Entonces podemos decir que somos heridos si nosotros decidimos ser heridos. Todo depende del valor que le damos a las malas intenciones o malas palabras que los demás lanzan hacia nosotros. Tú y yo no deberíamos perder tiempo pasando días pensando en aquello que nos dijeron o que nos hicieron. Deberíamos seguir el ejemplo, menospreciar el oprobio y seguir con los ojos puestos en Jesús y con el gozo puesto delante de nosotros. Piensa en el gozo que nos espera y no dejemos que estos obstáculos eviten que lleguemos a la meta. Así pues, dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así que no nos cansemos ni perdamos el ánimo, continuemos avanzando y démosle gracias a Dios, porque Él hoy también nos está enseñando que ponemos los ojos en Él
que también el gozo puesto delante de nosotros nos ayuda a llevar la cruz, pero también que tenemos que aprender a no darle tanto valor, a menospreciar, darle menos precio a las críticas, a la vergüenza y a todo lo que lanzan sobre nosotros, porque nadie nos puede herir. Somos nosotros los que nos herimos cuando le damos más valor de lo necesario a las palabras puestas sobre nosotros. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Padre hermoso, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, porque sí que realmente a veces nos cargamos por palabras que lanzan, por palabras que se dicen sobre todo cuando no son ciertas, porque las que son ciertas lo que hacen es avergonzarnos, pero las que no son ciertas nos aíran, nos lastiman, nos dañan, nos tachan, nos marcan. Pero qué importante hoy entender a través de tu palabra que nosotros somos los que le damos el valor a las palabras y nosotros somos los que decidimos amargarnos y enfermarnos a través de ello. O decidimos continuar con el gozo puesto delante de nosotros y terminar la carrera para alcanzar la victoria. Eso es lo más importante, bendito Dios, que tenemos que entender, porque dice tu palabra que menospreciando el oprobio te sentaste a la diestra del trono de Dios. Y esa es la mayor ganancia, que si menospreciamos el oprobio, también nos sentaremos a la diestra un día contigo muy pronto. Y ese será el premio más grande, la corona más grande que tú nos podrás dar. Por eso, gracias, bendito Dios, por enseñarnos esto. Hoy en el nombre de Jesús, desecho toda palabra lanzada sobre nuestras vidas. Hoy desecho cada palabra que nos ha marcado, cada palabra que nos ha dolido. Y confesamos con nuestra boca que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Gracias porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias, Padre, por tu amor, por tu muerte en la cruz. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por el privilegio, la bendición de poder recordar, no solamente esta semana, sino toda nuestra vida, tu muerte en la cruz, que ha sido lo más importante, que ha partido la historia en dos en el mundo, pero también ha partido nuestra vida en dos, la antigua y la nueva que tú nos das. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este tiempo en tus preciosas manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.